Muy bien, hoy tenemos como tema los que se proclaman enemigos del sacrificio de Cristo en la cruz. Los que se proclaman enemigos del sacrificio de Cristo en la cruz. Y ojalá podamos entender lo que el Señor quiere decirnos a cada uno de nosotros en estos minutos que vamos a estar por acá. Y damos inicio con el tema con Filipenses capítulo 3, verso 18 y verso 19. Comienza diciendo la palabra en el verso 18, porque por ahí andan muchos. Oiga lo que el apóstol Pablo empieza a decir. Dice que andan muchos, no andan pocos, muchos. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces. Entonces él aclara, vea, andan muchos, de lo cual yo ya les hablé a ustedes varias o muchas veces sobre este asunto. Y aún ahora, cuando lo vuelve a repetir, Pablo dice, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Pablo estaba muy dolido con esto. Y dice el verso 19, el fin de los cuales será perdición. ¿Para quién será perdición? Para los enemigos de la cruz de Cristo. Dice el 19, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, piensan solo en comer, en el hambre, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Entonces, vemos al apóstol Pablo en esta carta a la iglesia de los Filipos, haciéndole un llamado a los cristianos. Hoy le estoy haciendo un llamado desde el punto de vista del apóstol a usted y a mí como iglesia, como el llamado que el apóstol le hizo a los Filipos. ¿Por qué digo que le estoy haciendo un llamado? Porque aquí habemos cristianos, ¿cierto? ¿A qué? A que usted y yo como hijos de Dios, como cristianos, tengamos cuidado con las personas, con aquellas personas que son enemigos de la cruz de Cristo. Y yo quiero enfatizar un poquito en esto. A veces nosotros nos damos cuenta que un compañero de trabajo, X persona con la que compartimos en algún momento, es una persona que se declara enemiga del Evangelio de Jesucristo. Y resulta que de alguna forma nosotros nos penetramos con esa persona, compartimos tiempo con la persona. Ojo, si nosotros estamos compartiendo el tiempo con esa persona para ahondar en el Evangelio, para que la persona deje de ser enemiga del sacrificio de Cristo en la cruz y se convierta en amigo, no hay problema, porque a eso somos llamados. O sea, si el tiempo que comparto con esa persona es para que el poder del Espíritu Santo trabaje en el corazón y se convierta, no hay problema. El problema es que nosotros compartamos tiempo con gente así, pero que más bien sea que ellos aportan algo a nosotros, que no es lo correcto. ¿Me están entendiendo? Entonces tengamos mucho cuidado. Y el apóstol Pablo les está diciendo a la iglesia de Filipo, tengan cuidado porque hace mucho tiempo se los dije muchas veces y ahora se los digo llorando. Quiere decir que el apóstol había observado algo en la iglesia que estaba sucediendo con esta gente enemiga. Ahora, nosotros tenemos que saber que estos enemigos no solamente son personas inconversas, y aquí es donde hay que tener ese cuidado. No solamente son personas inconversas que no creen en el Señor, sino que también las podemos encontrar dentro de las iglesias. Y ahí está el mayor cuidado cuando el apóstol Pablo dice, y ahora se los digo con lágrimas en mis ojos. ¿Por qué? Porque hay actitudes que demuestran el menosprecio y el rechazo a la cruz de Cristo. ¿De quién? De parte de la iglesia en algunos momentos y todo lo que representa para la vida cristiana. Entonces, hay gente dentro de la iglesia, hay gente cristiana que se convierte en enemiga de la cruz. Ojo con lo que estoy diciendo. Y es real.
es real. Hay gente que empieza a combatir de alguna forma, hay gente que empieza a meterse con enseñanzas que no son cristianas, que son las cosas de las cuales los pastores a veces tenemos como un celo, ¿verdad? Y no es que la gente vaya a otra iglesia, es que le enseñan en la otra iglesia. Yo no estoy diciendo que yo soy el mejor predicador ni el mejor pastor, pero sí puedo decir con certeza, con seguridad y abiertamente, sin temor y sin vanagloria, que soy un pastor que predica sana doctrina, punto. O sea, no tengo problema en decirlo. Entonces, a uno le preocupa cuando la gente puede ir a otro lado, no conoce el otro lado uno y ¿qué recibe? ¿Verdad? ¿Qué le dan? ¿A qué le dice amén y a qué le dice sí? Ese es el celo que tiene uno como pastor, que una de sus ovejas vaya y diga, mira, me gusta más esto. Ahora, si le gusta más eso y es bíblico, perfecto. Pero si le gusta más eso y no es bíblico, tiene problemas. Ojo con los enemigos de la cruz. ¿Están entendiéndome? Ok. Dice Corintios, Primera de Corintios, capítulo 1 y verso 18. Dice lo siguiente: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, diga, a mí, esto es a nosotros, es poder de Dios. Entonces, nosotros debemos de dejar bien claro algo que es sumamente importante. No hay, escuche bien, no hay evangelio ni hay cristianismo sin cruz. Si usted quiere ser salvo, tiene que pasar por la cruz. Usted no puede obviar la cruz nunca. El sacrificio de Cristo en la cruz es lo que a usted y a mí nos hace salvos. Es lo que a usted y a mí nos redime todos los pecados. Es ese sacrificio que hizo Jesús. Entonces, no puede haber un evangelio que no pase por la cruz. Si hay un evangelio que te predican y no pasa por la cruz, no es el evangelio de Cristo. No hay un cristiano que pueda decir que es cristiano, pero quita la cruz. No es cristiano. La iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días, ¿cómo dice? La iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Dice el nombre, ¿no? Pero ellos obvian un montón de cosas. Sacan a Cristo. Dentro de la ecuación de ellos no está eso. Y si no está eso, no hay cruz. Y si no hay cruz, no hay perdón. Y si no hay perdón, no hay salvación. Así de sencillo, ¿cierto? Primer punto. La cruz es un símbolo primeramente de perdón, de justificación, de salvación y de redención. Eso es la cruz. Ahora vea lo que dice Colosenses capítulo 2. Verso 13, verso 14 y verso 15. Dije que primer punto, la cruz es un símbolo primeramente de perdón, justificación, salvación y redención. Colosenses 2, 13 dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él. O sea, estábamos desechados, estábamos muertos, estábamos separados. Y dice que nos dio vida juntamente con él. ¿Y qué hizo? Perdonándoos todos los pecados. ¿Cuánto nos perdonó? Todos. No hay uno que no haya perdonado. Todos. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. O sea, lo que estaba escrito contra nosotros, el Señor lo anuló, lo quitó, ya no tiene cabida. Dice que nos era contraria, quitándola de en medio. ¿Y qué hizo? Clavándola en la cruz.
O sea, evangelio sin cruz no es evangelio. Cristiano sin cruz no es cristiano. Y despojando a los principados y a las potestades, o sea, aquellos que tenían autoridad y poder sobre nosotros cuando estábamos muertos en pecado, dice que los despojó, los quitó, los desarraigó y los exhibió, los puso ahí públicamente, triunfando sobre ellos. ¿Dónde? No hay evangelio sin cruz y no hay cristianismo sin cruz. O sea, si no está la obra redentora de Jesucristo en la cruz, no es el evangelio. No es el evangelio real que se nos dejó a nosotros. Y por eso decía lo que decía ahora. Tenemos que tener cuidado con quién hablamos, qué nos dejamos llevar de la gente. Vean, hermanos, hay enseñanzas muy bonitas. Hay pensamientos increíbles de la gente con un sustento humano que si uno no está bien parado en el evangelio, te tiende a convencer. Porque lo que ellos dicen lo trabajan de tal manera para tirar a nosotros abajo el evangelio nuestro, el evangelio de Jesucristo, que es por el cual nosotros vivimos hoy. Amén. Y entonces hay que tener mucho cuidado. Y de cierta forma llega gente a las congregaciones, llega gente a la iglesia con pensamientos de estos, con filosofías extrañas. Y usted y yo tenemos que discernir, hermano. Si yo traigo un predicador acá, a mí me gustaría, de verdad, que usted pueda decir, este tipo no está predicando lo mismo que nos predica el pastor. O sea, no es lo mismo. Usted debería de discernir. Porque usted ha oído, usted ha leído. Y usted puede saber si es de Dios o no es de Dios. Y que usted puede decir, pastor, este predicador está perdido. Este predicador se dejó decir esto, esto y esto. Y eso no es bíblico. Nosotros debemos, por eso hay que ser tan cuidadosos. Y ahora que estoy tocando este tema, con las emisoras de radio, hermano. Uno en las emisoras de radio escucha muchas cosas extrañas, no en todas, pero escucha muchas cosas extrañas. Yo ahora no he vuelto a Faro del Caribe y tengo que decirlo que gracias a Dios no he vuelto, no porque me sacaran, ¿verdad? Sigo estando en el grupo, sigo estando en el WhatsApp, me siguen enviando la información, todo, pero no estoy. Hermanos, no todos los pastores pueden estar en Faro del Caribe. Hay un filtro teológico. Y el que no se acomoda, lo acomodan. Y el que lo ven perdido le dice, venga acá para ayudarle con esto. A mí, gracias a Dios, nunca, y puedo decirlo, los que conocen su caminar cristiano y su currículum teológico, que es el director, don Juan Carlos Sánchez Saborío, nunca recibí una amonestación, nunca recibí algo que me dijera, pastor, estás mal teológicamente. Y es un señor preparado, ¿lo han escuchado? En La Verdad os hará libres. Nunca. Ahí hay un filtro. Pero la gente escucha, aquí es donde aplica que muchas veces hay comezón de oír. Y entonces la gente escucha otras emisoras que lo que dicen quizá les llama más la atención, pero que no está apegado a la cruz. Entonces, yo no estoy diciendo que todos, no estoy diciendo que todas las emisoras, ni que todos los pastores, pero hay que tener mucho cuidado porque el enemigo es sutil y se nos puede meter muy fácilmente. Si usted escucha Faro del Caribe y escucha otra emisora, usted se va a dar cuenta que el perfil de las emisoras son muy diferentes, que los programas son muy diferentes, que los pastores son muy diferentes. Ahora, increíblemente, si usted compara a los pastores de X o Y emisoras con los pastores de Faro del Caribe, casi le doy el 100, que los X o Y tienen iglesias más grandes que los de Faro del Caribe. ¿Por qué será? ¿Por qué será?
sin la cruz. Porque la cruz implica señalar el pecado. La cruz implica decir, como lo decía Jesucristo. Pero el otro lado lo acomoda diferente. No se predica la cruz. Entonces hay que tener mucho cuidado. Por ejemplo, yo estuve en unción, creo que fue 2 veces. Y ahí sí no fue que yo no quise volver. Nunca más me volvieron a invitar. Tengo que ser honesto. Así como la chimoltrufia, mientras digo una cosa, digo otra. Así como digo que de Faro no me han sacado, tengo las puertas abiertas para cuando yo quiera volver. En el otro lado nunca más me volvieron a dar pelota. ¿Por qué será? ¿Se ha puesto a pensar? Porque lo que yo pueda decir es muy diferente a lo que dicen los otros pastores que llegan ahí. Conozco de ellos, tengo amistad con algunos de ellos. Pero tenemos un enfoque bíblico, doctrinal, teológico muy diferente, que no llama a la audiencia tanto cuando está este sujeto que cuando está el otro. Tan sencillo. ¿Quiénes hablaron hoy aquí? Veámoslo desde este punto de vista. Ni mi esposa ni yo. En los otros lados, ¿quién habla? Los pastores. Con un toque de convencimiento no bíblico. Aquí es meramente voluntario. Aquí, si usted no llenó su coponcito, el pastor no le va a dejar de hablar. Si usted no llenó no pasa nada, porque es voluntario. Si usted puso 500 y el otro puso 2000, no pasa nada, es voluntario. Así lo hacemos. Y desde ese punto, entonces usted tiene que empezar a identificar si aquí se predica sobre la cruz de Cristo. Amén. Verso número 13. Vuelvo a leer, Colosenses 2. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Entonces escuche, solamente por el sacrificio hecho por nuestro Señor Jesucristo, donde en la cruz del Calvario, es que usted y yo podemos recibir perdón de todos nuestros pecados, por medio de la sangre de Cristo derramada en la cruz. Verso 14. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Vean, hermanos, solamente quiero hacer un paréntesis sobre esto. Ojo lo que dice: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Yo hice un encuentro. ¿Han escuchado los encuentros? Sí. Algunos han asistido, me imagino, en algún momento. Yo hice un encuentro y en el encuentro hay un momento muy bonito. Yo tengo que decir muy honestamente que el encuentro que yo hice hace 21 años, por ahí, ¿sí? 21, 20, por ahí. Marcó mi vida. Ese encuentro marcó mi vida. Hubieron cosas muy importantes que hizo algo en mí. Y hay un momento de esto que se hace, una dinámica en la cruz. Cuando yo entiendo, y aquí es donde vuelvo a caer a lo mismo, cuando yo entiendo que se anuló el acta de los decretos que había contra mí, o sea, aquello que se había decretado, se había establecido, se había hecho ley, que el enemigo tenía
contra mí o me tenía atrapado, que eso se convertía en algo contrario para nosotros, pero que Jesús con el sacrificio en la cruz la quitó. O sea, despojó a las huestes y a esas potestades, le quitó el poder sobre usted y sobre mí, y la clavó en la cruz y nos hizo libres de todo eso que el enemigo tenía. Yo entiendo que se hizo, y dígame si estoy equivocado, se hizo y punto. O sea, si Cristo me salvó de una vez y para siempre. Y aquí es donde yo entro en esto, porque es el juego dinero espiritual. Conozco gente que va 2, que va 3, que va 4, que va 5 veces a un encuentro. ¿Qué pasó? Que la primera vez que lo hizo, la sangre de Cristo no tuvo poder. Contesten. La segunda, no fue la suficiente sangre la que se derramó para que le quitara el poder al enemigo. No, esto se convirtió en un negocio. Y usted y yo caemos en los negocios. ¿Cuánto vale? No sé. Si en aquel tiempo era como 30,000, hoy debe andar en 40,000, 50,000 un encuentro. Y yo no estoy en contra de. Yo creo que tiene muchas cosas buenas, pero obvian lo que realmente tiene poder. Entonces, si Cristo a mí me libertó, ¿por qué yo tengo que seguir en lo mismo? Es más, y me reservo la práctica que se hace en medio, que los que hemos ido a un encuentro conocen, que es muy impactante. Por ejemplo, a mí me impactó mucho cuando vi el tema de la cruz, y me marcó muchísimo, pero me tiene que marcar una vez, y mi vida tiene que dar un giro en esa vez. ¿Por qué? Porque ahí yo pude entender que la sangre de Cristo, el sacrificio de Él en la cruz, era algo poderoso. ¿Me están entendiendo? Ahora, solamente por medio del sacrificio de Cristo en la cruz, usted y yo podemos ser declarados justos. Entonces, si yo soy declarado justo hoy, yo tengo que seguir siendo declarado justo mañana, y tengo que seguir siendo declarado justo pasado mañana, y tengo que seguir siendo declarado justo en el 2050 si no ha venido Cristo. Porque lo que me hace justo es su sacrificio, no las veces que yo haga algo. Yo no soy justo por las veces que vengo al culto. Yo no soy justo por las veces que leo la Biblia. Porque al final, eso es algo que no me salva como tal. Lo hago porque soy salvo. ¿Me están entendiendo? Él anuló el acta de los decretos que era contraria, porque Él pagó con su muerte toda nuestra deuda ante el Padre Celestial. Entonces, es por eso que usted y yo somos declarados justos. Amén. Hay gente que no está segura si es justa o no es justa. Hay gente que no está segura si muere hoy, si va al cielo o va a los infiernos. Sí, pero está todos los domingos en la iglesia. Entonces no es por obras. Entonces no es por la cantidad de veces que yo hago algo. No es por la cantidad de veces que yo me siento. No es por la cantidad de veces que yo leo la Biblia, porque al final eso es una obra. Yo me justifico a través, y cuando digo me justifico, quizás está mal dicho, soy justificado a través de la sangre de Cristo, por el sacrificio de Cristo, porque Él es quien me justifica. Amén.
¿O yo soy justo porque predico todos los domingos? Si dejo de predicar, sigo siendo justo. Si dejo de ser pastor, sigo siendo justo. Si dejo de congregarme, sigo siendo justo. Ya los puse a dudar. Claro que sigo siendo justo. Sigo siendo justo. Si no me vuelvo a congregar, sigo siendo justo. Ahí está. Ahí está. Sí voy a tener una consecuencia terrenal. No espiritual, pero terrenal sí la voy a tener. ¿Terrenal como cuál? Se la digo. Si el Señor tenía muchas bendiciones económicas para mí, me las puede cortar. Le voy a decir la más fuerte. Si tenía que yo viviera hasta los 90 años, va a decir a los 60 me lo llevo. ¿Para qué? Si yo se lo tenía para otra cosa. Ya lo justifiqué. Vas a ir al reino, pero no vas a hacer nada más aquí. Y te lleva, punto. ¿Correcto? Entonces, usted no es justo por lo que usted hace. Y eso yo quiero que lo logre entender. Si yo soy justo porque yo predico, entonces soy justo por obras. Si usted es justo porque usted viene todos los domingos, entonces usted es justo, o sea, usted se justificó. Pero usted no se ha justificado, ni yo me justifico. A mí me justifica Jesús a través de la cruz. Gloria a Dios porque yo predico todos los domingos. Gloria a Dios porque usted viene todos los domingos. Gloria a Dios porque usted sirve todos los días. Pero eso no te hace justo. No es la cantidad de veces ni lo que hagas. Si hay alguien que esté en desacuerdo, me puede decir. No es por eso. Entonces no puede ser posible que hoy usted dude de su salvación. Hay gente que dice, yo tengo que ir a la iglesia si no me voy a los infiernos. Nadie se va a ir al infierno si deja de ir a la iglesia. Nadie. Es más, aquí hay varios que hoy no vinieron. ¿Van a ir a los infiernos? Si son justos, no. Entonces, si nos justificó, nos justificó. De una vez, para siempre, somos justos. Punto. Y aquí es donde aplica aquello de la creencia de los que piensan que la salvación se pierde y que la salvación no se pierde. Yo sé que aquí posiblemente hay así. Verso 15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Qué quiere decir esto? Solamente por medio del sacrificio de Cristo en la cruz es que usted y yo podemos ser declarados libres. No hay otra forma. Porque Cristo con su muerte, ¿qué hizo? Despojó, quitó a Satanás. Es decir, ¿qué hizo? Le quitó poder y le quitó autoridad que tenía sobre nuestra vida. Entonces, si Cristo, yo quiero que me logre entender esto por lo que yo le estoy diciendo. Si Cristo, con su sacrificio, Colosenses 2, verso 15, si Cristo, con su sacrificio, un día destronó a Satanás, le quitó el poder de lo que él tenía de nosotros, y yo creí en el sacrificio de Cristo, entendí, oí del evangelio, ¿cómo es que Satanás vuelve a tomar poder sobre mí? ¿Cómo es que Satanás logra otra vez volverme a tener? Si Cristo un día lo despojó. ¿Me está entendiendo? ¿O no me está entendiendo? No quedo convencido. ¿Me está entendiendo o no me está entendiendo? O sea, si Cristo me justificó, ¿cómo es que después yo pierdo esa justificación? ¿Cómo es que después yo dejo de ser salvo?
¿Ah? Practicando el pecado, pero si lo justificó. Si lo justificó, lo que está es una consecuencia sobre el pecado, porque sí, se practica. Hay una consecuencia sobre el pecado. Pero la justificación de salvación, de libertad, no la puedo perder. Porque entonces sería que la obra de Cristo en la cruz no fue suficiente para salvarme. Entonces, lo suficiente para salvarme sería la obra que yo estoy haciendo. Entonces, si yo fui perdonado y justificado a través de un sacrificio, ¿cómo es que ahora yo puedo ser justificado por una obra que yo hice? Entonces, la obra es más fuerte que la... No puede ser. Hay algo que no calza. Si tienen dudas, pregúntenme y álceme la... Sí, señor. Ajá, ¿qué dice? Ahí está, vea, antes de que lo lea. Este es un punto de que alguien piensa que la salvación se pierde. Un texto mal interpretado. Y tengo que decirlo, léalo. Y me da la explicación. ¿Ah? No, léalo. Porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio, el sacrificio que hizo Dios en la cruz por los pecados. Si no habría la estación de juicio y el horno de fuego que da de cobrar a los adversarios. Yo me voy a quitar la bronca y yo espero que alguien de aquí me logre responder esto. Dice, porque si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento. Pregunta, ¿nosotros somos salvos por conocer o por creer? Por creer. Entonces, cuando se predica el Evangelio, muchos conocen el plan de Dios para la salvación. Pero dice, si pecamos voluntariamente después de haber sabido eso, o sea, no creyeron. Estoy escuchando, estoy buscando el texto acá nada más. No creyeron a la verdad, ya no queda más sacrificio. De modo que si no creen el mensaje del Evangelio que ha sido predicado, que es el único medio de salvación por el cual nosotros podemos llegar a ser justificados, ya Dios no va a hacer otro sacrificio para que la persona crea otra cosa, o cree eso o no lo cree. El conocimiento de la verdad es escuchar el Evangelio, pero recordemos que no es por escuchar, es por creer. Muchos lo oyen, pero no lo creen. Dan media vuelta y se van. ¿Qué sacrificio va a hacer Dios por ellos? Ya no queda otra cosa, ya el sacrificio en la cruz ya se hizo. Si lo crees algo, si se quedó con solo el mero conocimiento y no da el paso de fe, que es creer, entonces pasa lo que dice el verso 27. ¿Qué queda? Una orden de expectación de juicio y del horno de fuego que ha de devorar a los adversarios. Si la persona creyó, entonces ya este pasaje no se da en el uso. Juan el 26. Está fuera del bosquejo, pero bueno, no importa. Vamos, ya, lógicamente eso tiene que ver, Mike, usted que es el que lo lee, William ya dio la explicación y está correcto, ¿verdad? Porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la... ¿Cuál es el conocimiento de la verdad? Lo que yo le estoy exponiendo ahorita. Ese es el conocimiento de la verdad. Por ejemplo, cuando vino el pastor Víctor Hugo Correa y dio la enseñanza sobre cómo justificarnos, ¿verdad? Si somos justos o no somos justos. ¿Qué pasó ahí? Se le dio ese conocimiento de la verdad y ahora sí, queda una decisión, lo que llamamos el libre albedrío, si yo tomo ese conocimiento y lo hago mío, o si solamente lo escuché y lo dejé ahí. Entonces, dice,
porque si pecáremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ok, la gente pecó porque quiso después de que recibió el conocimiento de la verdad. Solo el conocimiento, no lo creyó, lo desechó, ¿me están entendiendo? Solo tuvo el conocimiento de lo que se le dijo, se le predicó, se le abrió la Biblia, se le expuso los versículos, pero lo desechó. Ahora sí, ya no queda más sacrificio, por los pecados. Verso 27. Sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha devorado a los adversarios. ¿A quién le queda esta expectación de juicio? A los que no creyeron, a los que solamente se quedaron con el conocimiento. ¿Cuál sería la interpretación, entendiéndole el punto de vista de Mike? Que la interpretación sería que ese conocimiento es de gente justa. Eso no es un conocimiento de gente justa. Ellos no han sido justificados, oyeron la verdad, pero no la creyeron. Desecharon el sacrificio de la cruz. Y eso es lo peligroso, y por eso yo hoy estoy exponiendo esto, para que usted no se quede solo con el conocimiento. Y eso, de alguna forma, esto golpea cuando hay alguien que cree, por ejemplo, lo que decía ahora, cuando la salvación se pierde y no se pierde. Ustedes saben que hay dos posiciones, ¿verdad? Están los calvinistas y están los arminianos. Los calvinistas creen que la salvación se pierde. Los arminianos que no se pierde. Hay dos puntos. Usted puede buscar ahí en googleelo y ponga Arminio y ponga Calvino, y ahí le va a salir y léase todo. Y entonces usted va a ver los puntos de vista de uno y de otro. Y entonces usted va a poder determinar según la palabra con cuál se queda. Y según lo que usted tenga de conocimiento, lógicamente, ¿verdad? Porque, claro, este es uno de muchos pasajes, este que nos nombró Michael, de muchos pasajes que podrían querer tirar abajo, que se pierde. Que usted es justo, pero puede ir al infierno y deja de ser justo. No. O nunca fue justo, o fue justo y nunca va a dejar de serlo por X o Y pecado. ¿Me está entendiendo? Mike, no sé si le contesté, si le contesté, si no le contesté, lo dejamos para otro momento para seguir, pero si no, pero esa es la respuesta. Más que eso no podría contestarle de otra forma más que eso. Dice Filipenses 3:19, ahora abrimos ahí la parte A. Dice que el fin de los cuales será perdición. Entonces, los enemigos de la cruz de Cristo son las personas que rechazan la obra redentora de Cristo. Y aquí es donde hay que tener mucho cuidado. Y se los digo de verdad, con amor, con exhortación. Ojo con la interpretación que usted le da a la Biblia. Porque dice que sin querer podrías convertirte en enemigo de la cruz de Cristo. ¿Por qué? Porque estás rechazando la obra redentora. Y la obra redentora no la puedo rechazar. No puedo interpretar un texto, cualquiera de los que estamos aquí, de una forma que no es la correcta. Hay una sola interpretación. Y es la interpretación de la que da Dios a usted y a mí. ¿Por qué? Porque nos podemos convertir, ojo, y no en enemigos para otros, nos podemos convertir en enemigos nosotros mismos para nuestro propio juicio. Y hay que tener muchísimo cuidado de esto. Entonces, ser enemigo de la cruz, ¿qué significa? Menospreciar o rechazar la obra redentora de Cristo. Y aquí es donde entro por lo que yo les estoy diciendo. Confiando en méritos propios o en filosofías humanas en lugar de la gracia de Dios. Voy a preguntar. Marta, si usted se divorcia de Michael, ¿usted sigue siendo justa? Sí. Fijo, va al cielo.
Michael, si usted se divorcia de Marta, usted sigue siendo justo. Sí. ¿Y si no vuelve a la iglesia? ¿Y si ya deja servir a los matrimonios? ¿Y los matrimonios que usted tenía ahí a cargo? Tengo que tener la convicción de que yo no soy justo por lo que yo hago. Yo no soy justo, entonces la gente está mal enfocada. Te meten ahí, si no sirves vas a los infiernos. No, está el tema de los galardones, que es otro tema. Se divorció, usted va para los infiernos. No, no vas a ir a los infiernos si eras justo. Dejaste de ser pastor, no pasa nada. Y la gente que está, dijo Michael, los agarra otro. Lógicamente, como uno es justo, Michael, como uno es justo, y Marta, que los puse de ejemplo, en su mente no va a estar pasando el divorciarse. Van a luchar, ayer lo veíamos, por el matrimonio. No va a dejar fácilmente el servicio que Dios puso y las parejas que puso en ustedes. ¿Se dan cuenta? Igual del lado pastoral. ¿Por qué? Porque soy justo. Porque yo entiendo que soy una persona a la cual Dios está viendo y poniendo en un lugar para servir a algo o a alguien. Pero eso no me justifica, porque entonces yo sería salvo por todo lo que yo hago. Imagínense, yo sería súper salvo. Ustedes están súper salvos. Y si dan plata, más salvos. Eso es obra. Ahora yo vuelvo a lo otro. ¿Usted deja de ser justo porque no diezma? No. No. Y aquí miren. Pero como yo soy justo, ¿qué hago? Diezmo. Doy. Como soy justo, ofrendo. Como soy justo, me anoté en el cupón y entiendo que esta es mi casa. Me anoté en el cupón con lo que yo pueda dar. Punto. Ahora, no se anotó con el cupón y podía. Sigue siendo justo. También. Pero no ha entendido el dar. Eso es todo. O sea, no puedo perder algo por dejar de hacer algo. Porque la obra redentora fue en la cruz. Y nadie más la podía hacer que Jesucristo. Colosenses 1, 17 al 20. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Entonces, son aquellas personas que creen que pueden ser salvos tomando un camino que no tenga que pasar por la cruz de Cristo. Pero no hay un camino que lleve a la vida eterna que no pase por la cruz de Jesús. No hay un solo camino. Amén. Y dice Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y termino con el segundo y último punto, Marcos 8:34. Y el segundo punto es que la cruz es un símbolo de sacrificio, de consagración y de compromiso permanente. Dice Marcos 8:34, y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. ¿Qué dijo? Si quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Entonces dije que la cruz termina convirtiéndose en un símbolo de sacrificio, de consagración, de compromiso
y es de compromiso permanente. Dice Lucas 22, 41, 42. Oiga lo que pasó. Y él se apartó de ellos a distancia como de una piedra, ahí a unos 50 metros, y puesto de rodillas, oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesucristo tenía una misión. Y la misión que tenía que cumplir, para poder llevarla, tuvo que rendir primeramente su voluntad al Padre. Entonces es necesario que nosotros nos rindamos delante de Dios, que hagamos la voluntad que Él quiere que hagamos. Dice Juan 19, 17 y 18. Capítulo 19, verso 17 y verso 18. Dice: y Él, cargando su cruz, ¿quién? Salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo Gólgota, y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Para poder cumplir el propósito y su misión, el Señor tuvo que sacrificar su vida por Él mismo. ¿Y qué hizo? Tomó su cruz. Vean, hermanos, hay gente que no quiere sacrificar nada. Jesús decidió sacrificar su propia vida, cargar, tomar su propia cruz, con tal de hacer la voluntad del Padre. Hay gente de nosotros que no queremos sacrificar nada. Es más, vuelvo al tema. Hay gente que no quiere sacrificar 2,000 colones. Hay gente que no quiere sacrificar un tiempo para Dios. Jueves de oración, vienen los mismos. La gente no quiere sacrificar, pero Jesús tomó su cruz, su propia cruz, para sacrificar su propia vida. Para que hoy usted y yo estemos sentados, y si morimos ahora, podamos partir con el Padre. Amén. Esa fue la cruz que Él tomó. De sacrificio. De sacrificio. Qué bonito venir un jueves y orar. Amén. Venga, ore. Venga. Yo no puedo estar los jueves. El jueves me suspendieron la clase a último momento y vine y me metí aquí al culto de una vez. Oiga, yo me pude haber sombreado, me meto a la casa y me pongo a ver un partido que estaban dando. Pero yo me vine aquí a estar con la gente, a oír, a ser bendecido. Que por cierto, lo felicitaba muy bien. La dirección del culto de Michael y de Vanessa, muy bien. La palabra, la oración extendida, excelente. ¿Cómo lo hicieron? Bien, o sea, hay gente que va avanzando. Y qué bonito poder venir un jueves. Vengamos, sacrifiquemos un tiempo. 1 hora, ¿qué hora terminamos? 8:30, ¿verdad? Por ahí, 8:30 más o menos. Sacrifique algo. Por eso Jesús nos invita a nosotros a seguir su ejemplo. ¿A qué? A tomar nuestra cruz, ahora sí la nuestra, y seguirle. A estar dispuestos a rendir nuestra voluntad a la voluntad del Padre. A sacrificar muchas veces hasta nuestra propia soberbia, nuestro propio orgullo, la vanidad que hay en cada uno de nosotros, para obedecerle a Él, cueste lo que cueste. Pero lastimosamente, los enemigos de la cruz de Cristo están dispuestos a traer sus problemas, sus necesidades delante de Dios, pero no están dispuestos a tomar su cruz para rendir su vida,
y su voluntad al Señor. Amén. Hermanos, el Evangelio como tal, el Evangelio, vivir el Evangelio, hay gente que lo puede ver complicado y hay gente que no lo puede ver complicado. Depende como cada quien lo quiera ver. Pero al final el Evangelio está hecho para que lo vivamos sencillamente, lo podamos entender sencillamente. Si yo logro entender que Jesús tomó su cruz para hacer la voluntad del Padre, yo tengo que entender que yo tengo que tomar mi cruz para obedecerle al Padre. ¿Cuál es mi cruz? La cruz mía es una, la cruz suya es otra. Y alguien dirá, y yo la cruz que estoy cargando con y todo, ¿verdad? Ya esa es su cruz. Usted sabrá por qué la agarró. Pero a nivel de vivencia cristiana, usted y yo estamos llamados a caminar, a obedecer, a sacrificarnos en muchos momentos y lapsos de nuestra vida para agradar a Dios. Jesús, cuando tomó la decisión de tomar su cruz, estaba agradando al Padre, estaba obedeciendo al Padre y estaba sacrificando su propia vida. Yo pregunto, ¿qué es lo que nosotros, pregúntese usted, ¿qué sacrifica usted para Dios? ¿Qué sacrifica? ¿Su tiempo libre? ¿Su dinero? ¿Su inteligencia? ¿Su conocimiento? ¿Qué es lo que sacrifica? Dice la segunda parte de Filipenses capítulo 3 y verso 19, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Esos enemigos de la cruz de Cristo son personas que quieren un cristianismo sin cruz, un evangelio sin compromiso, un evangelio sin consagración, un evangelio sin obediencia, solamente enfocado en lo terrenal, en lo carnal, enfocado en los afanes y placeres de este mundo. Vea que dice, cuyo Dios es el vientre. Hay gente que solo está pensando en qué come, en cómo se llena, en qué fiesta tengo, solo eso, o sea, terrenalmente. Pero Dios no nos manda a nosotros a esto. Dice Judas capítulo 1 y verso 19, para ir terminando. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, los que no tienen al Espíritu. Entonces, podríamos ver que los enemigos de la cruz de Cristo están enfocados en experiencias espirituales, en las emociones que puedan ver o sentir, pero sin un verdadero compromiso con el Señor, ni una vida rendida o consagrada al Señor. Porque dice, estos son los que causan divisiones, los sensuales, los que no tienen al Espíritu. Vean, hermanos, hay mucha gente, escucha un mensaje y dice, gloria a Dios, esa palabra era para mí. Y 8 días después, o 15 días después, o 22 días después, se le olvidó que esa palabra era para él o para ella. ¿Por qué? Porque no estaba viviendo en el Espíritu, estaba viviendo en emociones. O sea, lo que oyó le llamó la atención y le conmovió por dentro y se le pararon los pelos y creyó. Por eso la gente dice, uy, a mí hasta que se me paran los pelos. No. Eso no tiene que ver nada con el Espíritu. Si se le pararon los pelos, se le pararon los pelos. Otros no tienen pelos, pero están en el Espíritu. ¿Me está entendiendo? Entonces no es un tema de si siento o no siento. No es un tema de que sentí por dentro algo rarísimo, pastor, pero a la semana se te olvidó. Cuando usted no sintió nada, pero usted tomó esa palabra y la empezó a practicar, algo sucedió. No eran emociones, era que estaba a niveles de espíritu con Dios, estabas conectado con Dios. Entonces las emociones, esa parte de la sensualidad emocional podría causar un problema en la vida de un hijo de Dios o de un cristiano. Amén. Mateo 5, verso 18. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Solo lo que
Los que buscan experiencias, pero no transformación, esos son los que están como enemigos de la cruz. ¿Conoce la gente que se emociona en la alabanza? Sí, la conoce. Y cuando llega la palabra se apachurra. ¿De qué vivió? Ahí hay un toque que hacen como en medio de la alabanza. Ese toque tiene un toque emocional. Todos somos de emociones, todos tenemos emociones. Y usted lo logra sentir. Pero yo tengo que identificar si eso es una parte emocional que no está mal, pero que si mi parte espiritual no está bien, puedo tener problemas, porque entonces en el momento de la música, del canto, de la alabanza, está fluyendo, pero cuando llega la palabra, no fluye. Hay algo en mí, entiéndanme, hay algo en mí que no está bien, porque esa experiencia no está transformando, ese toque no está transformando el ser de alguien. Porque se emocionó en la alabanza, se emocionó, voy a llamarlo tal vez incorrectamente, en los eventos espirituales, pero no deja que la palabra transforme su vida y su carácter. Entonces seguimos siendo igual. Entonces podemos tener 2 horas de alabanza y la gente contenta. Pero yo ahorita tengo 1 hora de palabra y la gente puede estar aburrida. 1, porque el mensaje no le gustó. 2, porque el mensaje estuvo aburrido. 3, porque el mensaje estuvo exhortativo. 4, porque no era lo que yo esperaba hoy para venir a la iglesia. 5, etcétera, etcétera. 6. Suscríbete a nuestro canal. El Evangelio hoy.